Buenas noches, distinguidos amigos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio del año 2000. Vamos a enterarnos, ¿cierto? 23 años, si no me equivoco. ¿Sí? Bien digo. Y a los hermanos también que nos siguen y por esta red y también desde la semana pasada por Facebook y YouTube. Así que es un gusto, un privilegio estar compartiendo. Hemos venido hablando acerca del carácter de Cristo. Hemos creído conveniente partir con Dios, inicialmente Dios Padre, Dios Hijo y después Dios Espíritu Santo. Pequeñas cápsulas, ¿no es cierto?, donde vamos a ir compartiendo características de quienes componen la Trinidad. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí, ¿no es cierto?, están los actores principales, porque se habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice también Ejad, Dios uno es, pero también ahí se considera el concepto trinitario. Así que tenemos novedades con nosotros, tenemos sabia joven, dos varones viejos y una señorita joven, ¿no es cierto?, que está con nosotros, Danisa Cifuentes, Dinamarca, ¿verdad? Ella va a hablar por ella, quién es, que nos cuente un poquitito de dónde viene, si estudia o no estudia, y alguna, ¿no es cierto?, connotación importante que tenga que ella crea pertinente hacer este momento. Danisa, un saludo y cuenta un poquitito quién eres. ¿Ah? Había un programa en la tele que decía, ¿quién eres tú? Decía, ¿ah? Para que te conozcan quienes no te conocen. Amén. Bueno, mis hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga y los saluda a todos, aquellos amigos que están escuchando y sobre todo aquellas vías que están recibiendo este programa, que quizás todavía no conocen al Señor, les sea de mucha bendición lo que se va a realizar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Danitza Cifuentes, Dinamarca. Pertenezco a la misión evangélica wesleyana. Mi iglesia se encuentra en la comuna de Castro, y ahí es donde camino, donde el Señor me fortalece. Y por su gracia me encuentro aquí en estos momentos, donde voy a compartir la palabra del Señor, ya que estudio en el Instituto IBN, ahí con el hermano Luis, donde cada viernes nos reunimos para hablar de la palabra del Señor, para conocerle más y crecer en sabiduría y conocimiento de su palabra. Eh, por parte personal, soy ingeniera en recursos humanos. Ahí el Señor me dio esa profesión por su gracia. El Señor ha cumplido muchas promesas para con mi vida, por eso le estoy eternamente agradecida y por eso persevero también, porque Dios ha sido tan bueno conmigo, Amén, primero Dios. dándome la salvación, así que lo que pueda ser útil, heme aquí para mi Señor y Amén. espero ser Gloria de a Dios. bendición. El Señor me use, ¿no? Yo de bendición, sino que el Señor me use para hablar de su palabra el día de hoy. Amén, hermano Luis. Bendiciones. Bendiciones, Anisa. Bendiciones. Lindo testimonio también, ¿verdad? Ímpetu joven. Siempre, sin duda, Dios va a estar con ella. Su hermano, el pastor de esa iglesia, Luis, ¿no es cierto? Luis Cifuentes, Dinamarca, que también ha estado invitado en este programa, si mal no me equivoco. Y otro joven también a su izquierda ahí, un joven, ¿verdad? Conocido, joven de espíritu, porque está bien viejito ya. No, yo creo que es menor que mí, Archibaldo, si no me equivoco. Parece que sí. Es joven. Archibaldo, un saludo, hermano amado. Venía dando el trabajo, Archibaldo. Bueno, mira, por fuera estaremos desgastaditos, pero por dentro queremos mantener ese espíritu joven que es solo por gracia del Señor. Si tenemos alegría, esperanza, ¿verdad? Es porque el Señor ha puesto paz y esperanza y tranquilidad, confianza y gozo. Y eso tiene que reflejarse también en nuestras vidas, independientes como estemos por fuera. No, yo quiero darle la más cordial bienvenida. Oye, aquí tú no sabes el agrado, lo grato que es poder compartir, ¿no es cierto?, recibir a Danitza, que está debutando en este programa. Ojalá continúe, ¿no es cierto? Mucho hemos pasado por diversas situaciones, motivos, ¿verdad? Y bueno, no solo ser joven, sino que también dama, qué sé yo, mujer, ¿verdad? Porque no participan mucho, pero sí han participado, y especialmente jóvenes. Yo recuerdo que hubo un periodo en el cual compartíamos y le entregamos, ¿no es cierto?, una jornada, una semana cada mes a los jóvenes, después crecieron, hicieron su propio programa, y ahí estamos, yo creo que por voluntad de Dios. Como tú decías, Danitza, me llegó mucho también eso que el Señor, que muchas veces nosotros no nos sentimos capacitados, porque no estamos capacitados en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento. Y es por eso que oramos, ¿verdad? Antes de iniciar el programa ya hemos orado, ¿verdad? Y,
Y eso porque reconocemos nuestras debilidades, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad, y lo hacemos con mucha humildad y también, no es un cliché, con temor, ¿ya? De no apartarnos de la palabra. Queremos ser, ¿no es cierto?, portadores de la palabra más pura, ¿no es cierto?, del genuino mensaje de Dios. Pero ahí están las escrituras. Entonces, la invitación a los que están viendo el programa, que no les baste con lo que podamos comentar, lo que de repente podamos mostrar en conocimiento, sino que vayan a la fuente misma, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos ha alimentado y sin duda es alimento para cada uno. Así que bienvenida, Danisa, al programa. Qué Amén. grato, qué rico. Y bueno, y estar con mi hermano Luis, que estamos de tantas batallas, así que contento. Por eso a veces nos chanceamos en el programa, nos permitimos ciertas licencias. Pero el Señor Es. nos perdone y los telespectadores nos disculpen, ¿ya? Así que Hasta eso, licencia nos saludos a damos. los que vean el programa, sí, que sea de Bueno, bendiciones. El Señor está en medio nuestro. gracias. Deseamos, ¿no es cierto? Cómo quisiéramos tener siempre la certeza que está llegando lo que estamos compartiendo, que lo hacemos desde el amor, el compromiso, amor a Dios, amor al prójimo, de compartir las verdades bíblicas en medio de un mundo que lo necesita. Dicho esto, y antes que veamos el tema en sí, yo creo que es imposible abstraerse de lo que está sucediendo. Hace una semana comenzó, ¿no es cierto?, un conflicto bélico bastante considerable que no sabemos en qué va a terminar en principio, aunque los que somos amantes de la Biblia sabemos en qué va a terminar, ¿no es cierto? Pero no obstante, quien no tiene la cultura bíblica, por decirlo, el apego a la historia, obviamente se llena de duda y con pocos argumentos y mucho desconocimiento le cuesta, ¿no es cierto?, poder dar una opinión. Hay un texto, me refiero al caso de Israel, lo que sucedió con este grupo Hamas, ¿verdad? Con ese ataque, ¿verdad? Hay una historia hacia atrás también, una historia donde las negociaciones han sido difíciles, imposibles, con ciertos sectores del mundo palestino y también teniendo presente los tres no, productos pues de Yom Kippur, de la guerra, ¿no es cierto?, de 1973, donde hay tres no que plantean cuando Israel quiere la paz, incluso está dispuesto a entregar la franja de Gaza a quien se la había entregado y darla. Y ellos renuncian a recibir ese lugar que se le estaba entregando porque Israel quería la paz. Ellos dijeron, queremos la paz. Hay una resolución, la 262, donde ofrece territorio. Israel ofrece territorio con tal de ser respetado y ser considerado como nación. Dicho esto, los tres no los países que componían en ese momento la hegemonía palestina son bien claros y están, usted puede ir al YouTube, sacarlo en Google, los tres no son muy decididores. Frente a esta petición, a este guante que tiene Israel de que lo dejen en paz tranquilo, en esos kilómetros, 400 kilómetros que tiene, que no es nada comparado con todo el contexto del sistema de los otros países, Líbano, Irak, Irán, Egipto, Cisjordania, Jordania, ¿verdad? No es nada, es una hoja en medio de aquello. Ellos se emiten los tres no que se conocen. No a la paz con Israel, no a la renegociación, no a la negociación con Israel y no al reconocimiento de Israel. Bueno, repetir, no a la paz con Israel, no a la negociación con Israel y no al reconocimiento con Israel o de Israel. Y sacan, ¿no es cierto?, el concepto que ha pasado a todo el mundo y quienes son seguidores de historia lo saben, lo vamos a pulverizar. Nosotros no pretendemos banderizarnos, está claro, donde nuestros intereses por la lectura de la Biblia, el apego a la palabra, donde puede estar nuestro corazón, dado que el Mesías nace en Belén, Betlehén, casa del pan, en Jerusalén. Y recordar en este momento, no obstante, también lamentamos el conflicto, nos duele las vidas que se han perdido por las razones que éstas sean, que las sabemos, ¿verdad? Religiosas y políticas, sociales, económicas. Tenemos presente que hay vidas por ambos lados donde, ¿no es cierto?, se están perdiendo. Y lamentamos aquello y no nos gozamos con la instrucción, no seríamos cristianos
y no estaríamos sufriendo por el que está sufriendo. Así haya ocasionado, haya tirado la primera piedra en lugar, ¿verdad? O haya desconocimiento de ciertos pactos que se han establecido como tal. Pero oramos por ambos lugares, lamentamos aquello y rogamos que Dios pueda restablecer, ¿no es cierto? Ellos también sujetarse y poder restablecer la paz. ¿De dónde parte Israel? Como introducción, hermano, y concluyo. Hay un político chileno que el 11 de octubre, días atrás, y que fue una persona que se postuló a la presidencia del país en la primera vuelta y no quedó dentro de su conglomerado, dijo lo siguiente, abro comillas, una religión no puede crear una nación en un día. Una religión, dijo ese personaje que se postuló a la presidencia de nuestro país, no puede crear una nación en un día. Bueno, eh, graso horror, pues, porque no estamos hablando de una religión, estamos hablando de Dios. Y Dios profetiza ya, ¿no es cierto? 2165 años antes de Cristo, Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios hace un llamado a un hombre llamado Abraham y hace un pacto con Abraham. 2165 años antes de Cristo. Usted ni yo existíamos, ni esas que están en problema ahora existían. Y dice Dios a Abraham, le dice, le dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y se multiplicará en gran manera y haré de ti naciones, de ti reyes saldrán de ti. Y más adelante, ¿no es cierto? Si nos vamos, y esa es la nación de Israel, está hablando de Israel, que es reconocida como Jacob inicialmente, y posteriormente, ¿no es cierto? En Isaías, y doy el pase, ¿verdad? En Isaías 66 tenemos lo que este político desconoce, porque sin duda hay un sesgo político, un sesgo un filosófico, por la visión filosófica que tiene de un ateísmo, de no creer en Dios, entonces obviamente es como decir, no creo que el sol exista y no me interesa, y el sol me está quemando. Bueno, craso error el que él dijo, una religión no crea una nación, o no da origen a una nación en un día. Gran error, pues, porque ya el profeta Isaías unos 700 años antes de Cristo, en la visión que Dios le da escatológica de los eventos futuros, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, en cuanto a Israel, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces, ¿no es cierto? Y dice Dios ahí, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Y el año 1947 la ONU llama a los países para que puedan, ¿no es cierto?, alinearse y manifestar su intención de poder considerar a Israel, que había sido disperso desde el año 70 y posteriormente, ¿no es cierto?, había escapado de las penurias, una vez más, de las tantas que tuvo, y llama al concierto de las naciones para que 30 de ellas acepten darle un lugar, y eso se materializa el 14 de mayo de 1948, cuando en un día, señor político que usted habló y dijo que no había, era imposible, en un día nace una nación, ¿verdad? Y Dios está establecido. Hermano Archibaldo, por favor, y de ahí le pasamos a mi hermana a Danisa algún alcance. Yo sé que no vamos a pretender agotar el tema, es muy complejo y no es para un programa de una hora, pero establecer por lo menos, ¿no es cierto?, el contexto en que esto se da y como cristiano cuál debe ser nuestra posición al respecto. Obviamente no descerrarnos, cerrarnos un ojo, ¿verdad? Y ver lo que nos interesa, nuestros espirituales nos llaman, nuestro corazón donde está, y olvidarnos también de la necesidad del que está en este momento urgido. O sea, haya sido por las causas que haya sido. Nos cuesta aceptar los efectos colaterales, sin lugar a dudas. Hermano Archibaldo. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero que tenemos que decir, tratando de ser breve,
es que esta situación nos duele profundamente, no solo por el pueblo de Israel, sino que por el pueblo palestino y por toda la gente, y por todas las víctimas inocentes, que son la mayoría, la gran mayoría, si es una minoría, ¿verdad?, que ha optado por la vía violenta, ¿no es cierto?, en forma tan salvaje, porque aquí hay niños, hay ancianos, hay mujeres, hay madres, ¿verdad?, hay jóvenes, de ambos lados. Entonces, vemos cómo el enemigo hace estrago, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino que aquí detrás de cada una de estas personas, ¿no es cierto?, está el enemigo llevando adelante sus planes. Y la gente, ¿no es cierto?, cae en eso, la desesperación, y eso un poco es por la falta de fe en Dios. Yo veo detrás de eso, en mi opinión. Y yo entiendo que ambos pueblos necesitan a Dios. Aunque parezca increíble, tanto en el pueblo israelí como en el pueblo palestino y árabe y en el mundo entero, hay una corriente de incredulidad a Dios y lo estamos viendo y no debemos asombrarnos, no debe ser tan grande nuestro asombro al ver lo que está ocurriendo, cómo la palabra de Dios se está, ¿verdad? Se está confirmando con los hechos diarios. Estamos en los tiempos finales, no podemos dudar, y esto es parte de esa gran tragedia. Cómo Dios ha hecho enormes esfuerzos. Y para redondear un poquitito, bueno, mire, Dios escogió a un pueblo, a una nación, no porque fuera mejor, simplemente escogió a un pueblo especial para ser ejemplo a las naciones. Y quien ha sufrido más la mano dura de Dios ha sido justamente su pueblo. Mire lo que ha ocurrido. Estar en la diáspora, estar exiliado desde el año 70 hasta 1948. Dígame usted y juzgue usted, amigo espectador, si que la nación de Israel, no por voluntad propia, así como decir, mire, yo me constituyo en el mar, ¿no es cierto? Y voy a tomar tierra y voy a establecer una nación. Mire, fue el concierto de las naciones que votaron democráticamente, en la cual Chile se abstuvo, ¿ya? Y muchos países latinoamericanos sí dieron su voto a favor, pero hubo una mayoría, ¿no es cierto?, que les dio la posibilidad, ¿verdad? Una vez que entregara el mandato el Imperio Británico, de darle un espacio físico, territorial, por antecedentes históricos, ¿verdad? Por el contexto, por la realidad, porque déjeme decirle que nunca ha dejado de haber pueblo judío en esa zona palestina. Mire, Palestina ni siquiera tiene, es de origen árabe, Palestina es en latín y significa al pueblo que hubo, Filistea. Fue una decisión del Imperio Romano hace muchos años, ¿verdad? Esta oposición al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, no ha sido gratuito, está a la vista y no creo estar evangelizando, yo me estoy ateniendo a los hechos históricos y bíblicos, ¿verdad? Entonces, y cómo han sufrido porque han sido rebeldes, ¿verdad? Entonces, y vemos que esa rebeldía a Dios no solo es de gran parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sino que también del resto de las naciones. Y eso va a traer consecuencias, mucho sufrimiento. Entonces, yo creo que por lo menos mi mirada cristiana es que necesitamos todos a Cristo, ¿ya? Y eso es lo que menos vemos nosotros en este conflicto. Vemos pasiones, vemos fanatismo, vemos irracionalidad, no vemos el temor a Dios. Entonces, el resultado lo tenemos a la vista, ¿verdad? Y es un zapato chino que nadie entiende, pero con algo de voluntad sí podemos entender. Así que nos resta orar por ambos pueblos y por el mundo entero, porque aquí estamos todos, imagínense, esto a veces llega también a los hogares y hay discusiones y tomamos posiciones y algunos más informados, menos informados. Yo no quiero decir que uno tenga la verdad, pero uno hace un esfuerzo honesto por entender lo que está ocurriendo. Y al final vemos que detrás de todo esto, ¿no es cierto?, está la mano de Dios, ¿verdad?, Yes. que va a ejercer un juicio, ¿ya? Nos ha dado libertad, libre albedrío,
y eso es lo que estamos mostrando, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Cada uno se cree con todos los derechos, pero no asumimos la responsabilidad. Pero, amigos espectadores, y con esto termino, mire, todo esto va a tener justicia. Si usted pide justicia, va a haber justicia. Pero Yes. yo prefiero, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios, ¿ya? Y con humildad decirle, Señor, perdónanos, porque también nosotros hemos sido tal vez responsables por tantas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Y de esta gente que está sufriendo, estas personas, son almas que se están perdiendo, ¿ya? Entonces, nada, pues qué decir, que lamentamos la situación y que vamos a seguir orando para que vuelva la cordura, ¿no es cierto? Y por sobre todo el temor a Dios, y no a cualquier Dios, porque no se trata de dónde ponemos, hay que saber dónde uno pone la fe. Así que eso, pues, no sé, tú como joven, Danitza, ¿cómo ves la situación? ¿No es cierto? Que tú estás empezando una vida. Yo como último ya estamos viejitos, nos queda re poco, en cualquier momento el Señor nos saca de aquí y ¿Sí o bueno, no? será una anécdota. Danisa, Eh, el hermano ahí te ha puesto, ¿no es cierto? ¿Cómo es tú? Claro, disculpa, recordar que Israel tiene unos 470 kilómetros de largo y más o menos unos 135 de ancho en la parte más amplia. ¿M? Entonces, limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al sureste con el Mar Rojo, al sur con el Mar Rojo, al sureste con Egipto y al oeste con el Mar Mediterráneo. Entonces, hay un buen enclave ahí. Hermana Danisa, como joven, ¿cómo es tú la cosa? bueno, como decían ustedes, triste y lamentable y fuerte como para no creer lo que está sucediendo, como aquellos hombres están matando a sangre fría tanto culpables y personas inocentes, y como decía mi hermano Archibaldo, es solamente obra del enemigo cómo está usando esas mentes para ejecutar aquella acción contra las personas, esa acción tan frívola, tan de Satanás. Pero si bien lo pensamos, todo está bajo el control de Dios. Esto fue permitido por el Señor. El Señor, desde un comienzo podemos ver en la Sagrada Escritura que le habla a su pueblo, que si ellos caminan de forma alineada, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, ningún enemigo podría ir contra ellos. El Señor les habló. Y Israel siempre ha tenido enemigos también, jamás nació Ya. el primer enemigo que ha tenido. Y Mm. siempre lo va a tener. Y lo podemos pensar al igual que nosotros. Nosotros como cristianos siempre vamos a tener enemigos. Pero solamente estando alineados con el Señor, la promesa va a estar para con nosotros. Y bien dicen que no nos podemos banderizar, perdón, ni con Palestina ni con Israel. Como dice la palabra del Señor, no hay judíos ni griegos, hay almas, almas necesitadas de Yes. Cristo, almas inocentes y que necesitan de este evangelio, de esta esperanza. Por lo tanto, nosotros como cristianos, dice la palabra del Señor en unos salmos, que nos queda orar, orar por Jerusalén, orar por aquellas vidas que están necesitadas, para que se arrepientan, para que reconozcan su pecado y haya humillación también. Y para nosotros nos queda un aprendizaje de quizás es una nación, son dos naciones que están sucediendo eso, pero nosotros lo podemos llevar a la vida personal, de que nuestra vida pueda caminar alineada al Señor, porque somos pueblo escogido de Dios. Entonces, por una parte está ese ámbito, y por otra igual hay un hay para quienes se van en contra de los escogidos de Dios. Yes. Podemos recordar uno de los mensajes cuando Balac le dice a Balaam que vaya a maldecir al pueblo de Israel, y aquí el profeta le dice, pero yo no puedo maldecir a un pueblo que está bendecido. Entonces igual hay una promesa para esta nación y bueno, orar, orar, no dejar nuestra profesión para la que fuimos llamados, de interceder también por aquellos que están sufriendo, para que haya paz, no la paz mundial como están diciendo todos, la paz que da Cristo, que es ¿Sí? única, que no se compara, que solamente, y además es imposible tener una paz mundial, creo yo, porque a veces hasta con nosotros mismos nos cuesta tener paz, con la Imagínate. familia, en el trabajo. Entonces llevar una paz mundial es un poco complejo, pero sí podemos tener la paz de Cristo, que nos va a ir ayudando. Entonces, eso es lo que puedo hablar acerca del pueblo de Israel, recordando uno de los mensajes del Señor también, que Él siempre busca nuestro bien, no nuestro mal. Yes. Pero para eso nosotros debemos invocarle, para eso debemos estar cerca de Él, alineados. Y también leíamos el día viernes con mi hermano Luis el mensaje,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yes. La promesa está. ¿Cómo es el amor grande de nuestro Dios que le dice, yo perdonaré sus pecados? Solamente falta humillación, que se acerquen y yo estaré ahí para escucharles, recibir eh, su petición con dolor, con el corazón contrito y humillado. Y ahí yo estaré para perdonarles. Entonces la oración va dirigida para que ellos puedan, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus Amén. vidas, pueda Amén. hacerles reconocer el pecado que hay en ellos y puedan pedir perdón a Dios. Amén. Dice que yo creo la gente en el mundo, yo entiendo, cuesta entender esto, y más cuando no se ha profundizado o vemos cegadamente la realidad con un solo ojo. Va más allá de un asunto político, ¿verdad? Va mucho más allá, va mucho más allá de aquello. Y debemos entender, ¿no es cierto?, que son hijos de un mismo padre, pues. ¿Mm? Porque Abraham es la promesa. Y Abraham, ¿no es cierto?, su esposa, primero tuvo, ¿verdad? Ya sabemos la historia, nace Ismael con la esclava, ¿verdad? Que representa al mundo árabe, ¿verdad? Y que está ahí en Génesis 11, 12, más adelante. Y el hijo de la promesa con Sara, Isaac, son padres, son hijos del mismo padre, del tronco de Abraham, del mismo padre. Y del tronco, ¿no es cierto?, de Abraham, donde su hijo es Isaac, nace Jacob, uno de sus hijos que representa y tiene 12 hijos y representa las 12 tribus de Israel. 10 se asentaron en lo que es la zona norte y 2 en el sur. Y bien decía mi hermano que anteceden, ha sido siempre perseguido Israel, pues. Bueno, ahora se piensa en 470 kilómetros de largo y 135 la parte más amplia. Pero imagínense ustedes, nació como una nación, como un pueblo, llegaron 70, ¿verdad? Arrancando de la hambruna a Egipto. Están ahí 400 años, son esclavizados. El faraón lo atiende bien inicialmente, cambian de faraón y cambian, ¿no es cierto?, la firma de la visión que había sobre Israel y pasan a ser esclavizados. 400 años esclavos, una población de 600.000 hombres más o menos, sin contar mujeres y niños, que son los que salen después de 400 años, caminan 40 años por el desierto, se les promete una tierra prometida, se les promete una tierra prometida. Desde Egipto tienen que llegar a Canaán y tienen que pasar luchando con un montón de pueblos. Cuando Israel obedecía a Dios, vencían. Cuando seguían en pose de dioses ajenos, ¿verdad? Y levantaban sus estatuas, como pasó hoy en la fiesta que había, ¿no es cierto?, que en la fiesta que hicieron los jóvenes a kilómetros de Jerusalén hacia el sur del desierto, y están, ¿no es cierto?, jóvenes israelitas y de varias partes del mundo, pero en su mayoría israelitas, están en el desierto en una fiesta de paz, buscando la paz, divirtiéndose desenfrenadamente, consumiendo lo que consumen los jóvenes cuando están en fiestas como esta, y lo que es peor, con una tremenda estatua del Buda ahí en Israel, en desierto, y caen estos amigos, ¿no es cierto?, jamás, y en ese momento hacen la crema. Pero no obstante, Israel, perseguido por Egipto, posteriormente, ¿no es cierto?, lograda la tierra de Canaán, perseguidos por los asirios, avasallados por los babilónicos, alcanzado por los medios persas. Viene el imperio griego, viene posteriormente, ¿no es cierto?, que intenta cambiar la cultura religiosa de ellos y lo logra en parte en algunos jóvenes que se entusiasman con el físico-culturismo de los griegos y todo el concepto estético que tenían. Vienen después los romanos, que los romanos no eran niños de pecho, eran hombres avesados y la paz romana dependía de la espada que ponían sobre tu cabeza y cómo te esclavizaban. Vienen posteriormente los otomanos, vienen los españoles con la Inquisición, una Inquisición donde les cambian el apellido, lo obligan a renunciar a su religión, le imponen la religión católica, ¿no es cierto?, por osmosis se la imponen. Vienen después, ¿no es cierto?, después de esta Inquisición viene el exterminio, no el holocausto. Holocausto no está mal ese nombre, es exterminio. Un holocausto cuando te presenta una ofrenda. Y aquí no presentaron una ofrenda a Dios los germanos en ninguna forma. Por eso están también hoy día con mucha culpabilidad, están también atendiendo y protegiendo también y viendo a Israel cómo funciona esto y queriendo que no pase mayores. 6 millones de judíos muertos.
Posteriormente, ¿no es cierto?, de los judíos viene toda la animadversión del mundo, porque en el fondo es contra Dios, y es el punto, es el punto. Esto no es un asunto político, de más tierra, menos tierra. Es un asunto de Dios, como dijo este hombre, este político chileno. No, imposible, imposible que se crea una nación como tal. Porque a Dios lo dejamos fuera, pues. Entonces estamos hablando de cosas políticas y no es que Dios, ¿cómo va a encajarse en esto? Pues si Dios es el dueño del mundo, de todo. Entonces, después viene, ¿no es cierto?, de este exterminio, vienen posteriormente las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que creo yo y me comprometo en lo que digo, son de acto poca ayuda, pues. ¿Ah? Siempre también mirando con el ojo cerrado. Y todo el mundo en contra de una nación de 480 kilómetros, ahora son 9 millones más o menos, y obviamente, ¿no es cierto?, estamos claros que nadie va a querer morir por ninguna parte, pero bueno, hay que orar por la paz de ambos lugares y que en algún momento, ¿no es cierto?, aunque sabemos la historia por lo que la Biblia dice, está clarito el panorama, el cronograma, la carta grande de Dios, como usted quiera llamarle, está claro lo que va a suceder y dónde finalmente se va a reinar 1000 años desde Jerusalén. Hermano Archibaldo. Sí, bueno, en realidad nos hemos extendido bastante, y cierto, pero mira, hay que ver la historia en realidad, sí. Está claro, todos tenemos una posición, y eso no podemos negarlo, y eso también nos deja en una situación de subjetividad. Todos somos subjetivos, ¿no? Nadie puede tomar una posición tan centrada, pero nuestra base no depende de nuestra opinión, nuestra base es la escritura. Amén. La escritura, ¿no es cierto?, que está declarada que es inspirada, y al decir escritura, no cualquier escritura, es la Biblia, ¿no es cierto?, no nos llamemos a engaño, esta Biblia de 66 libros, que parte en Génesis, ¿no es cierto?, con justamente relatando desde los inicios, ¿verdad?, y termina en Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque creemos en ella, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra base, nuestro fundamento como cristianos, ¿verdad? Y en gran parte, y mucho depende si nosotros creemos o no que es palabra de Dios. De eso depende, ¿no es cierto?, nuestra fe, nuestra actitud, nuestra forma de vida. Por eso no es una religión, no es un intento humano de alcanzar a conocer con nuestros propios medios, con la meditación, con la invocación, sino que nos hemos encontrado con el Señor que ha salido a buscarnos a cada uno de nosotros. Dios está buscando al ser humano para reconciliarse con él por medio de su Hijo. Y la única diferencia con el no creyente es que nosotros le hemos creído a Dios. ¿Ya? Y si usted no cree, estimado amigo que está viendo el programa hasta este minuto, bueno, es problema, ¿no es cierto?, de cada uno. Y cada uno va, y eso va a trae consecuencias en nuestras vidas. Pero no es por temor, ¿no es cierto?, que yo creo a esta altura de mi vida, realmente es una gratitud enorme al amor de Dios que se ha manifestado en mi vida a través de mi familia, de mis hijos, aún a pesar de los problemas en mi trabajo, en mi vida, en mi salud, en todo, veo la mano de Dios, ¿ya? Entonces, y claro, cuando decimos que esto en el fondo y detrás de todo esto hay una incredulidad Mm. hacia Dios o una incredulidad. Y eso depende las acciones de las personas. Y ahí y tenemos los resultados, ¿no es cierto? Lo hemos visto en el pueblo escogido de Dios, cómo ha sufrido, ¿no es cierto? Dios lo ha llevado al exilio, ya una parte desapareció, hay 10 tribus, ¿no es cierto?, de Israel que fueron absorbidas por la historia. Y eso lo permitió Dios, o sea, cómo ha sido Dios con su propio Hijo, ¿verdad? Con su pueblo escogido. Si no perdonó a los ángeles, ¿no es cierto? Si su Hijo tuvo que cargar con todo el pecado, para no comprometer la rectitud de Dios, la justicia de Dios, pero también para mostrar su misericordia sin hacerse trampa, ¿no es cierto? Y dio este plan maravilloso que hay que, estimado amigo, conozca el plan de salvación de Dios y se va a maravillar. Y a ver cuánto nos ama el Señor en medio de todas las atrocidades que hacemos nosotros. Y con esto termino. ¿Cuántas atrocidades en nombre de Dios se ha usado el nombre de Dios para hacer y justificar tanta barbaridad? Eso no es de Dios, estimado amigo. No porque yo me diga cristiano, soy cristiano. ¿No es cierto? No porque alguien se diga que es circunciso, es verdaderamente hijo de Dios. Entonces, eso, disculpe, estoy recibiendo
haciendo un llamado. Eso, hermano, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que, hermano. Nosotros, hermana Anís, hemos estado orando, yo creo, y el mundo cristiano que se siente comprometido con Dios, con Cristo y la causa, ¿no es cierto? Estamos orando por ambos pueblos. Bien decía mi hermano Archibaldo y mi hermana que eh, no es aquí una religión más, no es avasallar al otro, no es ponerle una pistola al pecho y obligarlo, ¿verdad?, que asuma una religión. El Evangelio es buenas noticias, y la buena noticia es que Dios, ¿no es cierto?, quiere tratar con la persona. Estamos claros que uno puede creer o no creer. Dios nos da esa facultad. Yo creo que Dios nos da la facultad. Si no, seríamos autómatas, seríamos títeres en las manos de Dios. Y Dios ha puesto en nosotros capacidades, capacidades de pensar, de razonar, de tomar decisiones. No nos pone una pistola al pecho de uno, obliga a caminar y a convertirnos al Evangelio. Da, ¿no es cierto?, la posibilidad, como Él nos ha creado a su imagen, en cuanto a cierto atributo de Él lo ha puesto en nosotros, y uno de ellos, esa capacidad de razonar, de pensar, nos da, ¿no es cierto?, la posibilidad de escoger el camino, y Dios dice: yo pongo el camino de la vida, del bien y del mal, de la vida y la muerte, ustedes escojan. Entonces, y por eso predicamos la palabra. Danisa, tú como joven, decíamos recién también, eh, ¿qué piensas también en este sentido? Hay cuantos jóvenes que, como tú, sin duda, estuvieron ese día y también estuvieron enarbolando banderas de la paz, defendiendo causas muchas veces que no tienen nada que ver con la palabra, habiéndola conocido ellos. Y por otro lado, jóvenes también que son violentistas, que el fin justifica los medios, entonces sacrifiquémonos con tal de que logremos nuestros propósitos. Es una paradoja, y muchas veces cuando estamos jóvenes, yo creo que donde más el corazón está más abierto a las causas, por un lado o por el otro. ¿Qué piensas tú como joven, Danisa, al respecto de la posición del joven de hoy día, debería tener, ¿no es cierto?, como ser humano por sobre todas las cosas? Es triste porque vemos como Satanás va tomando harto camino, está tomando hartas vidas, y sobre todo en la juventud, cuando hay más ánimo, más fuerza para trabajarle. Están perdiendo su juventud, y el día de mañana, cuando busquen al Señor y quieran entregarle su vida, se van a arrepentir de haberle entregado tantos años al enemigo, esos años que solamente, ¿qué entrega el enemigo? Destrucción. Gracias por la misericordia de Dios que no llegó a la muerte, o no le entrega la muerte a aquellas vidas que en un mañana se van a convertir. Pero ahí nos queda la labor a nosotros nomás, ¿cierto? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de predicar, de robarle aquellas vidas a Satanás, sobre todo a aquellos jóvenes. Y es cuando, claro, como dice mi hermano Luis, cuando más la causa se defiende. Entonces, imagínense todos esos cristianos defendiendo la causa del Señor. ¿Cómo estaría la iglesia? Pero hay que orar por ese sentido, para que la rebeldía de los jóvenes, sobre todo el corazón, la dureza de corazón sea ablandada, y para que cuando la palabra del Señor sea pregonada, el corazón esté presto para recibirla, la palabra del Señor sea penetrando, y los ojos estén, o sea, los oídos estén bien atentos a escucharla. Yo le doy gracias a Dios que por misericordia estoy en su evangelio, Mm. pero quizás si no fuera por él, estaría en la misma situación. También a una familia, a una iglesia que continuamente ha orado por mí. Hablamos igual el día viernes que en la casa debe estar siempre continuamente la palabra del Señor, oigan o no te oigan. Pero mi mamá sí me fue corrigiendo el camino, siempre, continuamente, aunque yo no la quería escuchar, ahí el mensaje, el Señor, el mensaje y el mensaje. Entonces la fe, el creer en el Señor viene por el oír, y oír palabra del Señor. Así que en nuestro deber está el no callar, que la palabra nunca vuelve vacía, así que predicar y pregonar nomás la palabra, las buenas nuevas de salvación. Un día sí éramos culpables de nuestros pecados, pero nuestro Señor Jesucristo vino a dar nuestra salvación, esta esperanza. Gloria a Dios. Recordaba mientras hablaba Danisa que Loren Cunningham, el creador o el autor de la visión de Jucum, Juventud con una Misión, que es un movimiento cristiano misionero muy lindo que está en muchos países del mundo, fue a Rusia, a Moscú, antes que cayera, ¿no es cierto?, antes de la perestroika. Entonces estaba todo el sistema complejo. Y dice que vio en la Plaza Roja miles de jóvenes, como 50.000 jóvenes en un mitin político,
donde todos con su mano en alto, ¿no es cierto?, juraban lealtad al Estado y se regocijaban en el concepto de la revolución y en ese mensaje, ¿verdad?, que nos calienta la cabeza, ¿verdad? Bueno, y él dijo, ¿cómo quisiera yo tener estos jóvenes? Me recordó lo que decía Danisa, ¿cómo quisiera tener estos jóvenes? Dijo así, con esa vehemencia, que ellos están por una causa, son capaces de entregar la vida, y levantaban su puño izquierdo, ¿no es cierto? Y lo levantaban hacia el cielo, mostrando, ¿no es cierto?, como rebeldía hacia Dios y enconados en sus principios por los cuales nacieron, pues. Y dijo, yo, ¿cómo quisiera tener jóvenes así, pero que fueran cristianos? Pasó un mes, 4 meses, volvió a Estados Unidos y tuvo un sueño. Y en ese sueño, él dice que está en la playa y ve que venían olas gigantes, y cada ola tiraba a la playa multitud de jóvenes. Venía otra ola y tiraba multitud de jóvenes. Venía otra ola así, una tras otra, iba tirando jóvenes, jóvenes, y de repente miraba la playa una extensión, mucha cantidad de jóvenes. Dijo, y Dios ahí tocó su corazón para crear este grupo Juventud con la Misión, que son jóvenes comprometidos en llevar la palabra del Señor. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Yo concluyo esto ya en otros programas. Vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Un poquito, intentar ser un poco menos subjetivo a la pasión que tenemos por la palabra, en el sentido no a la palabra, sino a lo que creemos en relación a Israel, me refiero. Y vamos a estar compartiendo, sin duda, en el próximo programa también y profundizando otro aspecto. Vamos a compartir ahora acerca de este Cristo, ¿verdad?, que tiene que ver con dónde nació y quién es. Se ha estado viendo la obra de Cristo, se ha estado viendo, ¿verdad?, el carácter de Cristo, y justamente yo lo tomo en consideración desde el profeta Miqueas, aunque adelante está Isaías y ya lo habla, y está Génesis donde lo habla, porque Jesús es Dios. Dice una profecía 701 años antes de Cristo, un pasaje que ustedes lo saben de memoria. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de reyes, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti, no de Japón, no de Estados Unidos, no de Moscú, no de Canadá, no de París, no de Roma, no de Latinoamérica, no de New York, de Washington, sino que de ti, Belén, casa del pan, Betlehem, a 10 kilómetros de Jerusalén, en 10-15 minutos en vehículo. Belén Efrata, pequeña, para estar aquí entre medio de todas estas ciudades grandes, entre las familias poderosas de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor, está aludiendo directamente a Cristo. Y de ese Cristo queremos hablar hoy día. Israel es el Hijo amado, pero Israel, el pueblo gentil converso, Dios ha hecho un solo pueblo. Cumplirá con Israel el pacto sin duda, porque Dios no borra con el codo lo que ha escrito con la mano. Comprometió, porque quiso, le plujo tener ese pueblo inicialmente sobre el cual naciera él. No nació de otro, no nació de Egipto, no nació otra nación poderosa, ahí viene Cristo, se encarna, ¿verdad? Y viene a nacer de María la Virgen inicialmente, a nacer este Cristo. Entonces, hermano Archibaldo nos habla, hemos estado viendo el carácter de Cristo en cuanto a la restauración a su gloria primera, a la ubicación que está sentado a la derecha del Padre, que Cristo es el dador del Espíritu Santo, ¿verdad? Él dijo, yo miré, pero dejaré el Espíritu Santo, el cual le dará poder, y el dominio que tiene sobre la creación. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Vamos a ver ahora, hermano Archibaldo, Cristo como cabeza de la iglesia. Hay un texto muy maravilloso, ¿verdad?, como en la palabra nos indica, que nos habla acerca de este hecho. Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia no es una organización, no es católica, evangélica, musulmana, judía. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No el cuerpo místico, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, es un organismo rector donde Cristo es la cabeza y él es la base. Entonces, ahí en Efesios 1:22, puedes leerlo, Archibaldo, y comentar. Y Danisa puede ver también Colosenses 1:18 y lo comenta. Hermano Archibaldo. Y después Danisa ve Colosenses 1:18, que nos habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, no un señor pastor, no un señor papa, no una estructura jerárquica como el siglo IV se acostumbró,
sino que Cristo es la cabeza de la iglesia y la base de la iglesia. Chivaldo, ahí en Efesios 1, 22, 23 está muy claro, como está en toda la Biblia, lo que tiene que ver, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Esta es la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y se entiende, ¿no es cierto?, que es el mensaje actual también para nosotros, ¿ya? Él estuvo mucho tiempo en Éfeso, de tal manera que cuando él escribe a los de Éfeso, es una carta magnífica, ¿ya? Y mira lo que dice al respecto a lo que hace relación, ¿no es cierto?, nuestro hermano, viendo algunos aspectos de Cristo, ¿ya? Dice que Dios, el versículo 22 del capítulo 1 de Efesios, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, Yes. ¿verdad? Y pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Bueno, todos sabemos que después que llegó el Mesías, vino con una misión muy clara, ¿verdad? Venir a buscar lo que estaba perdido. No vino solo a multiplicar panes y Yes. peces, ¿verdad? A caminar sobre las aguas, sino que eran señales que acompañaban, ¿verdad? Y que venía respaldado por Dios, este Cristo hombre, ¿verdad? Este Cristo resucitado, este Cristo que, como dice aquel que todo lo llena a plenitud. Y recordemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Amén. deidad y cabeza de la iglesia. Y él establece, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, la iglesia, que no es ni más ni menos que nosotros. La iglesia es la asamblea. La iglesia somos las personas, no es el templo, no es, sino que es un cuerpo vivo en el cual Cristo es el que preside. Mire, en el plan de Dios hay un orden, ¿ya? Y eso se repite en las escrituras, en muchas partes, porque es coherente con el mensaje. Y esto es una muestra, ¿no es cierto? Un gran resumen de que Dios es quien establece a, 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 a su Hijo, ¿no es cierto? Que todo va a ser el que va a reinar, ¿ya? Y aquí hace mención a la iglesia y cuál es la posición nuestra y con respecto a Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. En otro pasaje habla, ¿no es cierto?, y hace esta comparación con el cuerpo que está formado de muchas partes, pero somos un solo cuerpo, ¿verdad? Dependemos los unos de los otros, ¿ya? Para formar lo que es esta iglesia a la cual vendrá a buscar. Este es un decreto de Dios y es inapelable y qué bueno que es así y se ve, ¿no es cierto?, la armonía de las escrituras, la coherencia, lo maravilloso del plan de Dios y, ¿no es cierto?, cómo nosotros formamos parte de ese maravilloso cuerpo donde el cual Cristo es la cabeza, es quien nos preside. Eso, hermano. Quiero escuchar a Cristo Danisa. dijo, Cristo dijo, yo y el Padre no somos, y el que me ha Amén. visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús y Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y estuvo con él y le resucitó cuando Cristo murió, estuvo 3 días, ¿verdad?, en la tumba. Y Cristo es exaltado, ¿verdad?, por Dios para ser la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces Cristo es la cabeza. Hermana Tarisa, tú tienes por ahí Colosenses, otro pasaje que complementa maravillosamente, ¿no es cierto?, este concepto de Cristo, ¿verdad?, cabeza de la iglesia. Sí, amén. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Bueno, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, nos unimos a Él, ¿ya? Entonces ya mi voluntad deja de ser, ya no me gobierno yo por mis ideas, mis decisiones, sino que entrego mi vida a Él y le digo, Cristo, eres el Señor de mi vida, Señor, eres el dueño de mi vida, por lo tanto, Él es el soberano, Él es quien me dirige y pasa a ser entonces cabeza de mi vida. Y cuando yo acepto entonces esta salvación de Cristo, también me uno vitalmente a todos quienes creyeron en esta salvación y la aceptaron. Por lo tanto, me uno vitalmente a ellos y formamos esta iglesia. O sea, todo creyente que
cristiano creyente que acepta al Señor debe ser parte de esta iglesia universal. Sí, la verdad es que somos salvos de forma individual, pero el Señor viene a buscar a una iglesia, a un cuerpo. El plan es buscar a un pueblo, a la esposa. Entonces, eh, el apóstol Pablo, como bien decía mi hermano Archibaldo, enseña de diferentes formas esta forma de cómo Dios mira a su iglesia. Bien mencionaba el ejemplo del cuerpo de Cristo, que lo ejemplifica con nuestra anatomía, lo ilustra, hace una analogía con nuestra anatomía. Yes. Dice que esta iglesia es diversa, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, nuestras manos, ¿cierto? La orejita, la nariz, todos con un diferente rol, pero importantes. Entonces, ¿qué pasa si falta algo en este cuerpo? El cuerpo sufre, se duele, quizás puede seguir avanzando, pero ¿cómo sigue avanzando sin los ojos? Le va a faltar algo, va a analizar los paisajes, ver los colores, conocer. La iglesia puede seguir avanzando sin un miembro, pero duele. Entonces, Pablo enseña de cómo se manifiesta o cómo es Cristo con su iglesia y cómo debe ser la iglesia, que debe estar unida en cooperación, trabajando los unos para con los otros en Cristo. Hermana, fíjate que ese texto es tan maravilloso, ese texto que hemos tenido aquí presente y que parte atrás cuando habla acerca de la manera en la cual Cristo es superior y es exaltado por el Padre. Porque algo, Tomás Chivaldo recién, la palabra lo dice, el Catecismo Menor de Westminster lo dice, los concilios, ¿verdad? Lo dicen, cuando hay que precisar quién era Cristo en medio de una adversidad de planteamientos que había y hay que depurar y aclarar a la luz de la Escritura quién era Cristo. Teníamos el Antiguo Testamento, se estaba escribiendo el Nuevo, se estaba recién viviendo. Y me encantan las palabras previas en Colosenses, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. Yo voy a cambiar la palabra a Él por Cristo, usted no a Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús, Cristo es la imagen del Dios invisible. Si queremos pensar en Dios, no podemos pensarlo como un hombre como nosotros, aunque Él puso ciertos atributos de Él espirituales en nosotros, como el alma, el espíritu, inicialmente la santidad, la justicia y todo aquello, y vivir una eternidad de un inicio y después sí, la eternidad completa, con Él o sin Él. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como hombre, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Es el fin del Padre, el Padre, Dios Padre. Todo lo creó para Él y por medio de Él y para Él. Por lo tanto, será Cristo el que tendrá que juzgar al final porque Él vino a presentarse aquí voluntariamente. Antes, cuando uno hacía el servicio militar, estaban los voluntarios, ¿verdad? Algunos le llamaban remisos, creo que mi hermano Archibaldo hizo el servicio militar, yo no lo hice. Entonces, los remisos son los que llegaban tarde o se arrancaban, o se casaban 2 días antes de cuando lo iban a llamar al cuartel. Entonces, se salvaban, ¿verdad? Entonces, pero estaban los voluntarios, que se acercaban, ¿no es cierto?, voluntariamente y no traídos a la fuerza, porque hay gente que no quería hacerlo por mi razón. Bueno, aquí Cristo voluntariamente se sujeta y envía y viene a la tierra a tomar forma y cuerpo de hombre. Y Cristo es ante todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Y ahí está el texto que mencionaba mi hermana. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Hermano Archibaldo, el otro punto importante, ya podemos avanzar mucho más sobre la cabeza, Cristo como la cabeza de la iglesia, nos va a entender que no hay entonces un ente que debería regir reemplazando a Cristo, una autoridad oligárquica, como en un cuadro, ¿no es cierto?, de jerárquico, una piramidal, donde se busca un hombre, un concilio, una trilogía de jefes, como eran los romanos, los triunviratos. No, aquí la iglesia no tiene otra cabeza que no sea Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. El segundo aspecto importante, nos van quedando 10 minutos, es el ministerio de intercesión. ¿Quién está intercediendo? Ahí tenemos nosotros en Romanos 8:34,
y mi hermana, ¿no es cierto?, puede ubicar Hebreos 7:25 y 9:24 y compartir también esas partes que van correspondiendo. Archibaldo, Romanos 8:34 nos habla de este ministerio de intercesión. Uno que está intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Y ese obviamente tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Hermano Archibaldo. Esta carta a los romanos, que escribe con tanta gana cuando va camino a Jerusalén, la misma en la cual está el centro de la noticia hoy día. Él no puede ir a Roma y tenía muchas ganas y les manda esta carta, ¿no es cierto? Eh, Doctrinal y pastoral y que tiene todos los elementos. Y dice en una de sus partes, haciendo alusión a de que nosotros como hijos de Dios, como parte de esta iglesia, somos más que vencedores. Y mire una de las razones, dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Y aquí viene lo central. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está, escuche bien, está a la derecha o a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo hoy, día de noviembre, ¿no es cierto? Hoy día ya estamos aquí, 16, 17, no sé, 15, pero del año 2023. Cristo está a la diestra intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos condenará? Hay un acusador, ¿verdad? Este enemigo que está haciendo estrago en la juventud, lo comentábamos al inicio del programa, ¿verdad? Él ya está derrotado. Fue derrotado hace ya casi 2000 años, casi 2000 años que fue derrotado en la cruz. Esa cruz que era de ignominia ha sido de triunfo. Así trabaja Dios, nos sorprende día a día. Entonces, y para terminar, quiero reflexionar esto, y tanto que se critica a la iglesia, fíjese usted, por el desconocimiento, por conocimientos a medias, por en el fondo rechazar a Dios, tan vilipendiada que está la iglesia, y a veces, y hay que decirlo también, nosotros mismos hemos dado pie para esa crítica, ¿verdad? Porque en la iglesia hay de todo. Hay cristianos maduros, hay cristianos inmaduros que Pablo los trata, que parecen verdaderos carnales por su comportamiento, pero son hijos de Dios. Mira la misericordia de Dios. Pero no nos olvidemos que también nos advierte que van a haber lobos vestidos de oveja en la iglesia, esa misma iglesia de Cristo, y también falsos profetas. Pero ahí está la iglesia. El Señor ha dicho, a través de una parábola, cuando que crezca el trigo con la cizaña, ya los trabajadores del Señor le dicen, miren, la noche es de ese gran sembradío que tú sembraste trigo, vino el malo y sembró cizaña, y ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, deje que crezca y llegado el tiempo, los segadores van a separar el trigo de la cizaña. Y eso es lo que está ocurriendo. Está creciendo. El que haga el bien, siga haciendo el bien. Y el que quiera seguir haciendo el mal, sígalo haciendo. En el momento, todos seremos sesgados, ¿no es cierto? Y bueno, hay unos a la izquierda, otros a la derecha, en fin. No critiquemos la iglesia, sino que busquemos al Señor. ¿Ya? Busquemos al Señor y Él nos va a conducir al lugar adecuado. Así es que eso, veíamos, ¿no es cierto?, que Cristo es la cabeza de la iglesia, esta iglesia que está siendo tan a mal traer, ¿ya? Pero quemarán los templos, pero no el espíritu de cada uno, que es la verdadera iglesia, está viva, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Guste a quien le guste. Eso, hermano Luis. Hermana Danisa, el pasaje que le correspondía a usted. Sí, y añadiendo igual a lo que mencionaba mi hermano Archibaldo, que el único que nos puede condenar es nuestro Señor Jesucristo, pero mal para Satanás que dio la vida por nosotros. Así que ninguno se sienta culpable para venir al Señor, que el Señor le acepta con los brazos abiertos. El versículo que me tocaba es, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Bueno, podemos ver sobre todo en el Antiguo Testamento que Dios levantó siervos para interceder por su pueblo continuamente. Pero sucedía que como siervos humanos les llegaba su muerte y la oración cesaba. Pero a nosotros tenemos este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, inocente, puro y sin mancha. Sí murió una vez en donde entregó su sacrificio por nosotros, pero ahora vive e intercede por nosotros continuamente. Mientras leía este pasaje, igual recordaba cuando le dice a Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falle. Él intercede, no para que los problemas salgan de nuestras vidas, porque los problemas son importantes para que nosotros tengamos Es, crecimiento, podamos madurar espiritualmente, sino que Él hizo su intercesión para que la fe no le falte a Simón. Y también intercedió por sus discípulos antes de que se fuese a la cruz, cuando dijo al Padre, oro por quienes me diste, imagínense el regalo. Dios nos regaló a nosotros, imperfectos, a Jesús. Se supone que los regalos son buenos, bonitos, perfectos, pero nos dio a nosotros como regalos. Ellos, dice, viven en este mundo, pero no son de este mundo, guárdalos. Y que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo que día a día está para con nosotros, intercediendo por nuestra vida, para que nuestra vida no flaquee, permanezca en fe y también vuelva a decir que usa la iglesia, a los miembros de la iglesia para este trabajo. Intercede por nosotros, pero los instrumentos somos cada uno de quienes servimos en esta iglesia del Señor. men, nos quedando 4 minutos. Chivaldo, qué bonito, ¿verdad? Entenderlo así, la palabra y la cercanía que podemos tener con el Señor a través de Cristo, con Dios a través de Cristo. Y la expectación de su regreso es importante. El regreso de Cristo para muchos es una fantasía, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿y cómo fueron, qué fantasía están siguiendo? ¿En qué se basan? Si alguien nos preguntara, Archibaldo, ¿por qué hay que creer en la venida de Cristo si ya vino una vez? ¿Qué argumento podríamos darle? Bueno, el Señor, creemos que la Escritura es palabra de Dios y que Dios no es hombre para mentir. Y Él ha puesto en nuestro conocimiento todo. Mire, Dios no nos va a sorprender, es decir, no vamos a tener excusa. Dios, a través de su palabra, nos ha dado a conocer todo lo que el hombre necesita saber para volver a tener comunión con Él y para ver cuáles son sus planes. Sus planes son grandes, sus propósitos son enormes. Él hizo todas las cosas con propósitos puros, santos, como Él es, ¿ya? Y esos propósitos se van a cumplir. Pero nosotros nos encargamos, ¿no es cierto?, usando mal nuestro libre albedrío y es la historia que estamos viviendo. Y claro, estamos viviendo tiempos de expectación. No vamos a hablar de la segunda venida, que es un hecho concreto, porque está en las escrituras, porque cuando el Señor ascendió, un par de ángeles dentro de tantos otros testimonios que dice que miran ustedes, Galileo, ¿no es cierto? Este mismo Señor que ustedes ven que está, va, y todo ojo lo verá. Lo vamos a ver. Pero en este minuto estamos expectantes, estamos en el Maranata. Cristo viene. En Amén, cualquier amén. momento Gloria a viene Dios, por gloria a Dios. segunda y última vez, ya no como la primera vez, en forma humilde, sencilla, humillándose hasta lo sumo. Pero sí, Dios lo exaltó y está exaltado a la Mm, diestra, hasta que ponga a sus enemigos por, ¿no es cierto?, a sus pies. Y eso va a ocurrir, estimado amigo, como la amén. palabra lo dice, porque tenemos la certeza, porque todo lo que anteriormente ya ha dicho lo ha cumplido. Dios es fiel en todas sus Mm, promesas, ¿no es cierto?, en todos sus designios. Como decía Danisa, a su pueblo le decía, mire, si ustedes no se apartan a diestra ni a siniestra, ¿no es cierto?, ustedes van a ser de bendición, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que... Y todo eso se ha dado. Entonces, yes. seríamos más que necios, ¿no es cierto?, si hemos visto con los ojos no solamente físicos, sino que también espirituales, cómo en los propósitos, cómo el Dios es real, es un Dios vivo, es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Y está ahí por amor, hermano. Y todo esto está en el contexto del amor, el amor eterno. Cuando dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo en en el tema anterior? ¿No es cierto? El amor de Dios es como uno de sus atributos. Él es eterno por la eternidad. No va a dejar de amarnos.
pero si usted no obedece y no recibe ese regalo, su destino va a ser terrible, ¿no es cierto? Al final de los tiempos, van a ser tiempos maravillosos para mucha gente, pero para muchos otros van a ser terribles. Entonces, por eso vamos a seguir predicando el Evangelio, gústele a quien le gústele y disgústele a quien le disguste. Amén. Denitza. Así es, así es. ¿Cómo esperar al Señor? Y vamos concluyendo ya. ¿Cómo esperar a Dios, a Cristo? La expectativa que tenemos es esa. Vamos siguiendo como un capitán en el mar va con su carta de navegación y va sabiendo a qué puerto llegar. Así vamos nosotros con la palabra, mirando, ¿no es cierto?, las señales que Dios va poniendo y cómo vamos viendo que nos estamos acercando. ¿Cómo podríamos esperar entonces este Jesús, verdad, en cuanto a la actitud, como personas, como seres humanos, como cristianos? Y no vamos a ser como esa virgen insensata que estaban unas dormidas y otras, ¿no es cierto?, fueron más despiertas y se procuraron aceite y cuando el vino tenían la luz en las lámparas. Está claro que fervientemente. Así hay que esperar al Señor que cuando Él venga por nosotros nos pille trabajando y no durmiendo como fueron las vírgenes. Pero para eso hay que tener comunión con Cristo, buscarle continuamente, hacer la voluntad de Él y que cuando Él venga por nosotros haya encontrado una vida grata, una vida con vestiduras limpias, sin manchas ni arrugas. Pero para eso hay que estar nuevamente, continuamente haciendo su voluntad y siendo un sacrificio vivo para Él, agradable y perfecto. Antes se entregaban animalitos como ofrenda, pero hoy nosotros tenemos que hacer esa ofrenda para el Señor. Así que con gozo, trabajándole para que un día el Señor nos diga, bien siervo, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Y Luchito, escucha, concluimos, sí, pues, concluimos con las palabras de Jesús: mirad, mirad, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y el afán esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Segundo, mirad expectativas. Segundo, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Velad, vigilante y orar, ¿no es cierto?, consagración. Volvemos al punto de inicio con el cual partimos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, yo diré, la paz sea contigo, por amor en la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y podríamos decir, Shalom Alejem, la paz sea sobre ellos y sobre el mundo que lo necesita, pero por sobre todo Cristo ante la paz, Cristo en el corazón. Hermano Chivaldo, por favor, despierta tú con un momento de oración. Gracias, hermana Danisa, por acompañarnos. No va a ser la última vez que te vamos a invitar. Esperamos, si tú tienes tu tiempo, redimes tu tiempo, tienes esta actividad y anduvo predicando, compartiendo, estuvo a cargo de un proceso en Pichuquén unos días atrás, 20 días creo, y trabajo bastante, en algún momento nos compartirá. Así que te vamos a invitar para el otro mes también a compartir con nosotros. Y en un momento determinado, si tienes algún hermano o hermana que quieres también participar, nos dice y podemos crear un grupito, ¿verdad? También donde tú dirijas más adelante con otras personas. Hermano Chivaldo, por favor, bendiciones. oh, Padre Celestial, bendito y santo eres. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, también que hayas estado en el programa, Señor, bendiciendo a cada uno de los que van a ver el programa. Señor, ponemos todas nuestras luchas, nuestras necesidades delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes tu oído presto, que tú no vuelves tu mirada, sino que estás atento y pendiente, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo día a día. También te pedimos en forma muy especial por lo que pedíamos al inicio del programa, Señor, por esa tierra.
donde debiera estar reinando la paz, pero sabemos que la única paz verdadera es la que tú vas a dar, Señor, la que tú das a cada uno de nosotros. Esa paz que solo tú sabes hacer, porque hay reconciliación contigo, Señor, donde hay gracia y paz, porque hemos sido redimidos. Señor, te pido esa misma redención en estos momentos a toda esa gente que aún no te conoce, Señor. Bendice a tus hijos para que puedan predicar de tu palabra, aún en medio de la guerra, en medio del fragor de la batalla, de las bombas, Señor, de las metrallas, Señor, del dolor. Haya esa palabra de esperanza, de que en Cristo hay salvación y que tú te preocupas de tus hijos. Padre amado, bendice a cada uno de aquellos de buena voluntad que quieren buscar realmente la paz y esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por tu compañía. Bendice a nuestra hermana Amén. Melissa, a su Amén. familia, Señor, en su vida, en su trabajo. Cuídanos, Señor, nuestras familias, por mi hermano Luis y por cada uno de los que han visto este programa. Bendíceles también, Señor, porque esa es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y si así Dios lo quiere, será hasta el próximo martes, donde estaremos compartiendo con los hermanos misioneros de Santa Cruz, perdón, de Tarija, Bolivia. Creo en límite con Paraguay, si mal no me equivoco. Dios les bendiga y gracias una vez más, hermano Archibaldo, hermana Anisa, por estar con nosotros. Dios nos bendiga.